todas estas semanas ha sido particularmente difícil prepararme para predicar, quizás como nunca antes. El estar meditando en estos pasajes de el arresto, la agonía, el juicio, la condenación de nuestro Señor es demasiado. Quiere el Señor preparar nuestros corazones para escuchar lo que vamos a escuchar en el día de hoy. Dice, versículo 53, y llevaron a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas. Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio procuraban obtener testimonio contra Jesús para darle muerte, pero no lo hallaban, porque muchos daban falso testimonio contra él, pero sus testimonios no concordaban. Y algunos, levantándose, daban falso testimonio contra él, diciendo, nosotros le oímos decir, yo destruiré este templo hecho por manos y en 3 días edificaré otro no hecho por manos. Y ni siquiera en esto coincidía el testimonio de ellos. Entonces el sumo sacerdote, levantándose, se puso en medio y preguntó a Jesús diciendo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. Le volvió a preguntar el sumo sacerdote diciéndole, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Jesús le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del hombre sentado a la diestra del poder y viniendo con las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus ropas, dijo, ¿qué necesidad tenemos de más testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos le condenaron diciendo que era reo de muerte. Y comenzaron algunos a escupirle, a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle, profetiza. Y los alguaciles le recibieron a bofetadas. A lo largo de la historia se han llevado a cabo un sinnúmero de juicios injustos, donde muchos inocentes han sido condenados y muchos culpables han sido absueltos. La realidad es, mis hermanos, que nosotros vivimos en un mundo caído donde impera la injusticia. Pero nunca ha habido ni lo habrá un juicio tan injusto como el que nosotros vamos a considerar en la mañana de hoy. No solo por las enormes irregularidades que encontramos en todo el proceso, sino también porque en ningún tribunal nunca ha sido ni será condenado un hombre cuya inocencia sea como la de Jesús. Cristo no solo era inocente de los cargos que se le imputaban, sino de cualquier otra acusación que se haya podido levantar contra él, porque nunca transgredió la ley de Dios desde la cuna hasta la tumba. De haber recibido un trato justo, Jesús nunca hubiera sido condenado en ningún tribunal humano, porque siempre fue perfecto en santidad, siempre fue perfecto en obediencia. Este fue un juicio increíblemente injusto. Por otra parte, debemos señalar también que a través de toda la historia nunca ha habido ni lo habrá un juicio más importante que este juicio. Porque del veredicto que se pronunciara esa noche a favor o en contra de Jesús dependía el destino de todos aquellos a quienes él vino a salvar, como veremos en un momento. Ahora, antes de considerar la narrativa de Marcos en este pasaje,
Es importante señalar que ninguno de los evangelios contiene todos los detalles de este juicio. Nosotros tenemos que valernos de los cuatro para poder reconstruir paso a paso lo que sucedió en la vida de Jesús durante esas horas en la madrugada del viernes. Y cuando leemos los cuatro evangelios, nos damos cuenta que Jesús tuvo que someterse a dos juicios. No uno, sino dos. Un juicio religioso y un juicio civil. Jesús tuvo que comparecer delante de los líderes religiosos de la nación. Jesús tuvo que comparecer ante las autoridades romanas porque Israel estaba bajo el dominio de Roma en ese momento. Y cada uno de estos juicios constó de 3 etapas. Es decir, mis hermanos, que en unas pocas horas Cristo tuvo que soportar 6 audiencias. 3 delante de las autoridades religiosas de Israel y 3 delante de las autoridades civiles de Roma. En el juicio religioso, primero tuvo que comparecer ante el sumo sacerdote Anás para un interrogatorio preliminar, luego ante el Sanedrín completo en la madrugada y otra vez ante el mismo concilio justo después del amanecer. En el juicio civil, primero compareció ante Poncio Pilato, luego delante de Herodes y una vez más ante Pilato para escuchar el veredicto final. 6 audiencias en unas pocas horas. En la mañana de hoy nos limitaremos a la parte religiosa de este juicio y más particularmente a la que se llevó a cabo delante de los miembros del Sanedrín en la casa del sumo sacerdote. Y lo haremos en 5 encabezados. En primer lugar, veremos las circunstancias del juicio. En segundo lugar, la interpelación directa del sumo sacerdote. En tercer lugar, la respuesta inequívoca de Jesús. En cuarto lugar, el cargo oficial de blasfemia. Y finalmente, la diabólica crueldad de los sacerdotes y alguaciles, de los soldados y alguaciles contra él. Veamos entonces en primer lugar las circunstancias del juicio. Y hermanos, yo voy a hacer un esfuerzo para llevarlos esta noche a Getsemaní, a la casa del sumo sacerdote, y que nosotros podamos contemplar lo que sucedió en esas últimas horas en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Quiera el Señor darme la gracia para poder transportarlos en el templo a ese momento tan particular. Luego de la cena pascual en el aposento alto que ya vimos hace unas semanas atrás, el Señor se dirigió con sus discípulos hacia el huerto de Getsemaní, a donde llegaron probablemente cerca de las 10 de la noche. Allí Jesús derramó su alma delante del Señor, pidiendo que si fuere posible pasara de él aquella copa, pero no era posible. Jesús tenía que beberse esa copa de la ira de Dios hasta la última gota. Judas llegó con la turba alrededor de las 12 de la medianoche. Los soldados arrestaron y ataron a Jesús. Y por el Evangelio de Juan sabemos que lo llevaron primero a la residencia del sumo sacerdote, un pequeño palacio en el que residían Anás y Caifás, seguramente en 2 alas diferentes de la edificación. Anás había sido el sumo sacerdote unos 20 años antes, pero ejercía mucha influencia en el Sanedrín, aparte de que era el suegro de Caifás, el sumo sacerdote en funciones en ese momento. En la casa de Anás, Jesús fue sometido a un interrogatorio preliminar mientras se daba tiempo a que en la casa de Caifás, en el otro lado del palacio, se reunieran los miembros del Sanedrín que fueron convocados apresuradamente esa noche. El Sanedrín
era el Consejo Supremo de los judíos, algo así como la Suprema Corte de Justicia. Estaba compuesto por 71 miembros que decidían sobre los asuntos civiles y religiosos de la nación. Aunque Israel se encontraba bajo el dominio del Imperio Romano, era política de Roma dejar que los países dominados lidiaran hasta cierto punto con sus propios asuntos internos. Así que tan pronto se reunió un buen grupo del concilio, Jesús fue trasladado a la otra parte del palacio donde residía Caifás, probablemente a eso de la 1 de la mañana, y fue allí donde comenzó el juicio propiamente dicho. Como decía hace un momento, Caifás era yerno de Anás y ocupó el cargo de sumo sacerdote desde el año 18 después de Cristo hasta el año 36 después de Cristo. Alguien lo describe como un rudo y astuto manipulador, un oportunista que no conocía el significado de la lealtad o de la justicia. Lo que él codiciaba ardientemente con propósitos egoístas lo hacía parecer como si fuese algo necesario para el bienestar de la nación. No hay nada nuevo debajo del sol. Delante de este hombre compareció Jesús para ser juzgado, con la agravante de que tanto él como el resto del Sanedrín ya habían determinado condenar a muerte a Jesús, como dice en el versículo 55, de manera, mis hermanos, que este juicio no era otra cosa que un intento de legitimar lo que ya había sido decidido. Pero antes de entrar de lleno en el juicio, Marcos interrumpe su narrativa para hacernos saber que el apóstol Pedro estuvo siguiendo de cerca todo el proceso, aunque manteniendo al mismo tiempo una distancia prudente. Noten una vez más el versículo 54. Dice: Pedro le seguía de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Y Marcos añade esta nota editorial: él estaba sentado con los alguaciles calentándose en el fuego. Estos datos, por supuesto, nos preparan para la escena siguiente en el Evangelio de Marcos, cuando Pedro es interrogado acerca de su relación con Jesús y termina negándolo 3 veces, tal como el Señor había profetizado unas horas antes. El hombre que se había jactado de estar dispuesto a dar su vida por el Señor, aquí lo vemos siguiendo a Jesús, porque definitivamente Pedro amaba a Jesús, pero al mismo tiempo desde una posición segura y confortable. Él estaba de lejos y calentándose en el fuego junto con los alguaciles. Asegúrate, mi hermano, si tú profesas ser creyente, de que ese no sea tu caso. Que tú sigues a Jesús pero de lejos y hasta cierto punto desde una zona confortable. Porque, mi hermano, ese tipo de cristianismo no soporta el fuego de la prueba, como sucedió en la vida del mismo Pedro esa noche. Nosotros no sabemos por cuánto tiempo más vamos a poder tener la libertad de seguir predicando el Evangelio. Déjame decirte algo: aquellos que viven un cristianismo seguro y confortable no van a pasar la prueba. No van a pasar la prueba. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pero volviendo al relato del juicio, Jesús fue llevado delante del Sanedrín, en la casa de Caifás, donde estuvo probablemente entre la 1 y las 3 de la mañana, atado como un criminal para ser juzgado por un grupo de hombres corruptos que en su mayoría le aborrecían intensamente. Y una vez más, hermanos, por favor, imagínate la escena.
El creador de los cielos y de la tierra, el todopoderoso, el Dios encarnado, se dejó colocar voluntariamente en esta situación tan humillante por amor a todos aquellos a quienes Él vino a salvar. El juez del universo en la corte de los hombres, a merced de sus enemigos, en total debilidad. La primera parte del juicio era presentar a los testigos que sustentaban el caso. Pero conseguir testigos para un juicio como este no era una tarea fácil, ya que si el testimonio de ellos resultaba contradictorio, ellos le preguntaban al testigo a solas cuál era su testimonio. Luego él salía y el otro testigo tenía que decir exactamente lo mismo que había dicho el testigo anterior. Y si los testimonios no concordaban, la ley demandaba en Deuteronomio capítulo 19, versículos 16 al 19, no solamente que el reo fuese absuelto inmediatamente por razones obvias, sino que se le hiciera al testigo lo mismo que él intentaba hacer en contra del acusado. Y este era un juicio de muerte. De manera, mis hermanos, que los miembros del Sanedrín tuvieron que moverse apresuradamente esa noche para poder conseguir algunos que estuvieran dispuestos a testificar en contra de Jesús. Y no podemos dudar que le hubieran pagado un dinero. Le pagaron a Judas para que entregara al Señor. ¿Por qué no iban a comprar falsos testigos? Dice en el versículo 55, y los principales sacerdotes y todo el concilio, escuchen esta palabra, procuraban, y la palabra es buscaban ardientemente. Ellos buscaban testimonio contra Jesús para darle muerte, pero no lo hallaban. Increíble, hermanos. Estos hombres salieron a buscar testigos, pero no lo hallaban, porque es imposible encontrar ningún testimonio verídico en contra de Jesús. Pero finalmente aparecen dos testigos y por la narrativa de Marcos parecería que se levantaron del mismo concilio, porque dice en el versículo 57, y algunos levantándose, parece que ellos estaban allí sentados en el semicírculo que rodeaba a Jesús en la casa de Caifás, y se levantan dos de ellos con un testimonio que parece tener cierto peso. Dice en el versículo 57, y algunos levantándose daban falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le oímos decir, yo destruiré este templo hecho por manos, y en 3 días edificaré otro no hecho por manos. Esta es una acusación muy seria, porque presenta a Jesús como una especie de terrorista religioso que está dispuesto a destruir el edificio más sagrado de la nación, donde estaba el arca del pacto, donde estaba el altar del sacrificio para expiación de los pecados, donde Dios había prometido traer su presencia especial en medio de su pueblo. Y para colmo, dice tener, según ellos, la capacidad, el poder de levantar ese mismo templo en 3 días. Como si Jesús fuera una especie de mago o algo así. El problema es que Jesús nunca dijo eso realmente. De hecho, es increíble que hayan traído a colación estas palabras, porque Jesús había pronunciado algo similar 3 años antes. ¿Qué memoria? 3 años antes, en el contexto de la primera limpieza del templo en Jerusalén. Dice en el capítulo 2 del Evangelio de Juan que los judíos estaban chocados por lo que Jesús acaba de hacer en el templo. Así que le preguntan: ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? Esto es importante. La pregunta:
¿qué señal nos muestras? Ellos quieren ver algo que autentique a Jesús para hacer lo que Él acaba de hacer. Demuestra que tú tienes las credenciales para actuar con tanta autoridad. Danos una señal que te autentique. Jesús respondió y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Mis hermanos, ¿ven el punto aquí? Jesús no está diciendo que Él iba a destruir el templo de Jerusalén. Lo que Él está diciendo es que la señal que ellos le pedían iba a ser dada en su momento. ¿Cuál era la señal? Destruyan ustedes este templo. Y Juan aclara en el versículo 21 que Él hablaba del templo de su cuerpo, y en 3 días lo levantaré. En otras palabras, esta es la señal: ustedes van a destruir mi cuerpo, pero yo volveré a levantarlo de la tumba al 3er día. Ahora, ¿saben qué, mis hermanos? Es muy probable que haya algo más profundo implicado en esta declaración de Jesús. Aunque Juan nos dice que Él hablaba del templo de su cuerpo, es evidente que hay una conexión entre la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 y la muerte y resurrección de Jesús. En el mismo momento en que los judíos lo rechazaron como Mesías, se suicidaron como nación. Ellos fueron desechados por Dios como el pueblo escogido, y ese rechazo se hizo evidente cuando el templo de Jerusalén fue destruido 40 años después. De manera, mis hermanos, que en un sentido indirecto, los judíos sí destruyeron su propio templo al rechazar a Jesús como Mesías y levantarlo de la cruz. Pero gloria al Señor, Cristo se encargó de levantar un nuevo templo al resucitar de los muertos al 3er día, porque ahora Él es ese lugar donde los pecadores pueden reconciliarse con Dios y tener comunión con Él a través de su sacrificio. En otras palabras, mis hermanos, Jesús es el nuevo templo del nuevo pacto. Destruyan ese templo, yo levantaré uno nuevo, mi propio templo, mi propio cuerpo, en 3 días. ¿Quieren una señal que autentique mi autoridad? He ahí la evidencia. Esas fueron las palabras que los testigos usaron en contra de Jesús. Pero ¿saben qué? Marcos nos dice en el versículo 59 que sus testimonios tampoco concordaban. Así que la situación se estaba tornando desesperada para los miembros del Sanedrín, porque era necesario condenar a Jesús antes del amanecer para poder llevarlo bien temprano en la mañana delante de Poncio Pilato, de modo que la sentencia fuese ratificada y ejecutada por el procurador romano antes de la puesta de sol, cuando comenzaba el día de reposo correspondiente a la fiesta de la Pascua. O sea, esta gente estaba apresurándose en el juicio para poder guardar la ley, violando la ley. Recuerden, los judíos no tenían autoridad para ejecutar una sentencia capital. Solo Roma tenía ese derecho. Y ya que los testimonios no concordaban, el tribunal no podía hacer otra cosa que absolver a Jesús. Eso era lo que requería la ley. Pero Caifás decide jugar otra carta: tratar de que Jesús se incrimine a sí mismo. Versículo 60. Entonces el sumo sacerdote, levantándose, recuerden, Jesús está en medio de un semicírculo, 71 hombres alrededor de él. Entonces el sumo sacerdote, levantándose, se puso en medio y preguntó a Jesús diciendo: ¿es que no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada
respondía. Él callaba. Caifás se colocó en el medio y trató de forzar a Jesús para que rompiera su silencio, con la esperanza de que pronunciara alguna palabra con la cual poder acusarlo. Pero el Señor se rehusó a dignificar las acusaciones tan absurdas que se hacían contra él, y continuó manteniendo la misma postura de paciencia y mansedumbre con la que había escuchado a sus acusadores, en silencio. El profeta Isaías había descrito ese majestuoso silencio de Jesús 700 años antes. Dice en Isaías capítulo 53, versículo 7: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Jesús soportó pacientemente acusación tras acusación tras acusación. Ya en ese momento el caso parecía estar completamente perdido. Y es entonces cuando Caifás decide usar un recurso desesperado y completamente ilegal: poner a Cristo bajo juramento. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado, la interpelación directa del sumo sacerdote. Dice en la mitad del versículo 61 que Caifás le preguntó directamente: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y en el pasaje paralelo, en el Evangelio de Mateo, nosotros vemos que antes de hacerle la pregunta, Caifás puso a Jesús bajo juramento. Ahora, mis hermanos, noten que él no le está preguntando a Jesús: ¿qué fue lo que tú hiciste? Él está preguntando a Jesús: ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Era un asunto de identidad. La pregunta de Caifás no era si Jesús pretendía ser un hijo de Dios, como cualquier creyente puede llegar a serlo si se convierte al Señor. No, mis hermanos, lo que él estaba tratando de hacer era forzar a Jesús a decir con su boca que él tenía una relación filial muy particular con Dios el Padre, un tipo de relación que solo puede tener una persona que comparte con él su misma naturaleza divina. En otras palabras, Caifás está demandándole a Jesús que responda directamente acerca de su mesianismo y acerca de su divinidad. ¿Recuerdan cuando Cristo sanó a un cojo de nacimiento en el estanque de Betesda? Como Cristo dijo claramente: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y dice que los judíos trataron de matarlo, no solamente porque violaba el día de reposo, sino porque decía que él era el Hijo de Dios, haciéndose igual a Dios. Ellos entendían que en la boca de Jesús esta expresión: yo soy el Hijo de Dios, no un hijo de Dios, yo soy el Hijo de Dios, era una pretensión de divinidad. Ahora, mis hermanos, todo esto fue muy irregular. Por eso esta prédica se titula Un juicio injusto contra el Dios justo. Esto fue muy irregular. Tanto en el arresto como en el juicio de Jesús se violaron todas las normas de justicia por las que se regían los judíos en aquellos días. Por un lado, era ilegal que la guardia del templo actuara esa noche como instrumento del sumo sacerdote, como vimos la semana pasada, ya que el arresto debía ser llevado a cabo por la acción voluntaria de los testigos que presentaban la acusación. Las mismas personas no pueden fungir como policías y como jueces al mismo tiempo, como tampoco pueden fungir como jueces y acusadores. Los jueces tienen el deber de investigar si las acusaciones son falsas o verdaderas, pero en este caso fueron ellos mismos los que presentaron los cargos y buscaron los testigos, como vimos en el versículo 55. Tampoco era legal llevar a cabo un juicio como este en un lugar privado y durante la noche.
Este tipo de juicio en que el acusado podía ser condenado a muerte debía llevarse a cabo en el templo a plena luz del día, a la vista de todo el mundo. Y cuando se llegaba a un veredicto, debía esperarse 24 horas antes de ejecutarlo para que el Sanedrín ratificara la sentencia. Con Jesús fue en pocas horas. Por otra parte, ningún acusado podía ser forzado a incriminarse a sí mismo, como se estaba haciendo aquí. El sumo sacerdote, nadie puede ser condenado a muerte. De hecho, yo creo que ni siquiera en nuestro país se puede hacer algo así. Nadie puede ser condenado a muerte basándose en sus propias palabras. Aunque aquí no hay pena de muerte, pero si lo hubiera. Para eso estaban los testigos. Así que era completamente ilegal que el sumo sacerdote interpelara directamente a Jesús con estas palabras. De hecho, el haberlo puesto bajo juramento era en sí mismo un reconocimiento de que las acusaciones que se habían hecho contra él no eran válidas. Piénsenlo. El mismo hecho de que él tenga que recurrir a las palabras de Jesús era un reconocimiento de que los testimonios eran falsos. Ya que no tengo ningún testigo que pueda presentar una sólida acusación contra ti, no tengo más remedio que usar tus propias palabras en contra tuya. Sin embargo, a pesar de las irregularidades del proceso, según la ley judía, cuando un acusado era puesto bajo juramento, estaba obligado a responder. Así que Jesús no tenía más opción que romper su silencio. Lo que nos lleva a nuestro tercer encabezado, la respuesta inequívoca de Jesús. Versículo 62. Jesús dijo: yo soy. Yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo con las nubes del cielo. Caifás, ¿quieres una respuesta directa? Él aquí. Sí, yo soy el Mesías. Yo soy aquel que por cientos de años anunciaron los profetas del Antiguo Testamento que habría de venir en el poder del Espíritu Santo para establecer el reino de Dios en la tierra. Sí, yo soy el Hijo unigénito de Dios, aquel que posee con el Padre una relación filial que ningún otro ser del universo posee. Yo soy. Y el Señor sabía que lo que acaba de responder era suficiente para condenarlo a muerte, pero no lo dejó ahí. Ahora continúa diciéndole a Caifás algo tan sorprendente como lo que acaba de decir. Y veréis al Hijo del Hombre. Caifás, escúchame bien. Ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo en las nubes del cielo. Los miembros del Sanedrín conocían las escrituras del Antiguo Testamento. Ellos sabían que Jesús estaba citando aquí el Salmo 110, Daniel capítulo 7, Salmo 110 versículo 1. Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga todos tus enemigos debajo de tus pies. Daniel capítulo 7 aparece un personaje a quien se le llama el Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo, y dice que a él se le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¿Me preguntas, Caifás, si acaso yo soy el Cristo? Déjame decirte algo. Hoy comparezco delante de ti como un acusado delante de su juez.
Pero el día llegará cuando tú comparecerás delante de mí para ser juzgado. Yo soy el Hijo del Hombre del que habla Daniel. Yo soy el Hijo de David, al que Dios declara en el Salmo 110: ven y siéntate a mi diestra. Yo me encargaré de poner a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Así que, Caifás, la próxima vez que nos veamos cara a cara, estarás temblando de espanto, porque me verás viniendo en las nubes del cielo con poder y con gran gloria. Y esas nubes de las que habla Jesús aquí no son meros vapores de agua. No, mis hermanos, esa es la manifestación de la gloria de Dios, la Shekinah de Dios en el Antiguo Testamento. Caifás, algún día me verás en toda mi gloria, en toda mi majestad, como el soberano de los reyes de la tierra, pero habrás perdido para siempre la oportunidad de reconocerme como Rey de Reyes y Señor de Señores. De repente el acusado se convirtió en acusador. Y por supuesto, cuando Caifás escuchó las palabras de Jesús, en vez de llenarse de terror, en vez de caer arrodillado a sus pies, pidiéndole perdón por sus pecados, Caifás se sintió perversamente aliviado, porque por fin había obtenido lo que tanto había luchado por obtener esa noche: una sólida evidencia de culpabilidad en contra de Jesús. Y eso nos lleva a nuestro cuarto encabezado: el cargo oficial de blasfemia, versículo 63. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus ropas, dijo: ¿qué necesidad tenemos de más testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos le condenaron diciendo que era reo de muerte. En un gesto increíblemente dramático y de paso increíblemente teatral, de santa indignación, Caifás rasgó su manto en señal del profundo dolor y el espanto que sentía en su alma ante la blasfemia que acaba de escuchar. La acción de rasgarse las vestiduras era un gesto de profundo dolor y de indignación en el Antiguo Testamento. Y es interesante saber que en Levítico capítulo 21, en el versículo 10, se prohíbe expresamente que el sumo sacerdote rasgue sus vestiduras. Eso estaba prohibido en la ley del Antiguo Testamento, con una sola excepción: a no ser por causa de blasfemia. Él no podía rasgar su vestidura por un muerto. Él no podía rasgar sus vestiduras por ningún problema particular, pero sí por la blasfemia. Caifás sabe lo que está haciendo. El dolor de saber que el nombre de Dios ha sido pisoteado, que ha sido denigrado, era el único motivo por el que se permitía al sumo sacerdote mostrar su indignación rasgando sus vestiduras. ¿Cuánta hipocresía? ¿Cuánta hipocresía? Ya no necesitamos más testigos. Por supuesto que no tenía ninguno. Ya no necesitamos más testigos. Ustedes mismos han escuchado la blasfemia de su propia boca. Este hombre común y corriente, abandonado por los suyos y presentado delante de ustedes en total debilidad, pretende ser el Mesías, pretende ser el unigénito Hijo de Dios. ¿Qué les parece que debemos hacer con este hombre llamado Jesús?
Y todos ellos respondieron que era reo de muerte. Y mis hermanos, lo que sucedió a continuación fue absolutamente grotesco y salvaje. Lo que nos lleva a nuestro último encabezado: la diabólica crueldad de los soldados y de los alguaciles. Versículo 65. Comenzaron algunos a escupirle, a cubrirle el rostro y darle de puñetazos y a decirle: profetiza, ¿acaso tú no eres el Mesías? Usa tus dones de profecía. Dinos quién te golpeó. Y los alguaciles le recibieron a bofetadas. Cuando se declaró el veredicto de culpabilidad, tal parece que los mismos miembros del Sanedrín arremetieron contra Jesús, descargando contra él todo el odio que habían estado reprimiendo durante los 3 años de su ministerio. Le escupieron en el rostro, le cubrieron los ojos, para que Jesús tratara de adivinar quién le daba puñetazos. Puñetazos. Y finalmente lo entregaron a la policía del templo, los alguaciles, que lo recibieron a bofetadas. Ustedes saben, mis hermanos, que escupir a una persona en el rostro y darle bofetadas son 2 formas universales de mostrar el más profundo desprecio por otro ser humano. Y estos hombres querían humillar a Jesús hasta el polvo. Ahora, ¿saben qué es lo que más me sorprende? Isaías profetizó esto. En Isaías capítulo 50 hay una profecía que llama profundamente mi atención. Dice en el versículo 5, hermanos, escuchen esto: el Señor Dios me ha abierto el oído y no fui desobediente. Abrir el oído en Israel era símbolo de esclavitud. Jesús está hablando aquí como aquel que voluntariamente se hizo el siervo de Jehová. Dice: el Señor ha abierto mi oído y no fui desobediente ni me volví atrás. Di mis espaldas a los que me herían y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos, de gargajos, de saliva. Mis hermanos, cuando una persona es escupida instintivamente, nosotros tratamos de protegernos. Lo que está diciendo Isaías aquí es que en ese momento, cuando Jesús estaba en el Sanedrín y estos hombres, influidos por el mismo diablo, comenzaron a escupir al Hijo de Dios, Jesús no cubrió su rostro. La saliva de sus enemigos rodaba por sus mejillas. Mis hermanos, ¿por qué el Espíritu Santo inspiró al evangelista Marcos y a los otros evangelistas para que dejaran por escrito todos esos detalles de esa primera etapa del juicio de Jesús? ¿Por qué? En primer lugar, yo creo que estos detalles nos ayudan a entender la condición caída del hombre pecador y el profundo aborrecimiento que siente hacia el verdadero Dios que se revela en la Biblia. ¿Tú quieres una radiografía de la real condición del hombre en su pecado? Mire estos miembros del Sanedrín derramando su odio contra la persona de Jesús.
Mira, mi hermano, déjame decirte algo. Hasta el día de tu conversión, Dios era tu rival. Dios era tu rival. Tú querías vivir para tu propia gloria. Tú querías hacer tu propia voluntad. Tú no querías que Dios reinara sobre ti. Dios era tu rival. Seréis como Dios. Esa fue la tentación del diablo a Adán y Eva en el huerto del Edén. Seréis como Dios. Hasta que Dios abrió tu corazón y te trajo a Cristo con cuerdas de amor, en arrepentimiento y fe. Y miren, mis hermanos, hay muchas personas que tienen a Dios como su rival y profesan ser cristianos. Lo vimos en la lectura de hoy. El asunto no es que tú digas con tu boca que tú eres cristiano. El verdadero cristiano está buscando la gloria de Dios, no su propia gloria. El verdadero cristiano anhela desde el fondo de su corazón obedecer el mandato de Jesús, no vivir conforme a su propia voluntad. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, pero Señor, Señor, en tu nombre no hicimos milagros, no echamos fuera demonios, no profetizamos. Entonces les declararé: yo nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Tienen a Dios como su rival, aunque profesan ser cristianos. Pero por el otro lado, hermanos, este pasaje nos muestra también el alcance del amor de Dios por pecadores que le aborrecen de esa manera. Queridos hermanos, esa noche Jesús estaba recibiendo en nuestro lugar el dolor, la vergüenza y la humillación que nosotros merecemos por causa de nuestros pecados. Por eso decía al principio de este mensaje que de ese juicio dependía el destino de todos aquellos a quienes Él vino a salvar. Cristo tuvo que ser condenado en el tribunal de los hombres siendo inocente, para que nosotros, siendo culpables, seamos absueltos en el tribunal de Dios. Él tuvo que ser humillado de la forma más vergonzosa, como el peor de los criminales en un tribunal corrupto, para que nosotros los creyentes pudiéramos ser tratados como hijos en la presencia de un Dios perfectamente santo y perfectamente puro. Éramos tú y yo los que debíamos ser escupidos. Éramos tú y yo los que debíamos ser avergonzados. Pero Cristo decidió sufrir esa vergüenza en nuestro lugar. Mis hermanos, no hay forma de poder captar la magnitud de lo que sucedió esa noche en la casa del sumo sacerdote, y lo que estaba a punto de suceder unas horas más tarde en el patio de Poncio Pilato, antes de que el Hijo de Dios fuera llevado al Gólgota para ser clavado en una cruz. El más grande se hizo siervo de todos, para que pecadores podamos ser partícipes de sus riquezas en gloria, únicamente por gracia y únicamente por medio de la fe. Mis hermanos, es a la luz de esos hechos redentores que nosotros podemos entender pasajes como 2 Corintios capítulo 5 versículo 14. El amor de Cristo nos constriñe, el amor de Cristo nos presiona, pensando esto, que si uno murió por todos, nosotros también debemos morir juntamente con Él. Por todos murió, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Es a la luz de pasajes como esos, mis hermanos, que nosotros podemos entender cómo impacta esto la vida del creyente. Mi hermano, tú sigues a un Salvador que vivió esa experiencia. ¿Y sabes lo que dice Pedro? Porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándose ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca. Y quien cuando le ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia.
Yo sigo a un Salvador que dejó ser humillado y avergonzado hasta el polvo, pero nosotros no podemos permitir eso. Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y si tú estás aquí sin Cristo en esta mañana, yo te ruego, mi amigo, que medites profundamente lo que hemos visto hoy en este relato del Evangelio de Marcos. Cristo fue acusado de blasfemia esa noche por haber afirmado ser el Mesías y el Hijo unigénito de Dios. ¿Y sabes qué? Esa condena habría sido perfectamente justa si Cristo hubiera sido un hombre común y corriente. Esas dos afirmaciones rayan en la locura y en el colmo de la megalomanía, a no ser por el hecho de que ambas eran ciertas. ¿Quieren una evidencia de que yo soy quien digo ser? Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Miren, mis hermanos, si Cristo no se hubiera levantado de los muertos al tercer día y el templo de Jerusalén continuara en pie, entonces no tendríamos más alternativa que ponernos al lado de Caifás y de todos los miembros del Sanedrín que lo condenaron por blasfemia esa noche. Pero gloria al Señor, Jesucristo resucitó, ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre, esperando que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y ahora yo te pregunto, ¿en qué grupo estarás tú en aquel día? ¿En el grupo de Caifás y de todos aquellos que han estado escupiendo el rostro de Jesús y dándole de bofetadas al no reconocer su identidad mesiánica y divina? ¿Saben lo que dice en Hebreos? Que una persona que no cree en el Señor está pisoteando la sangre del pacto. Mi amigo, si tú no vienes a Cristo en arrepentimiento y fe, tú estás en el grupo de Caifás, estás escupiendo a Jesús en el rostro. ¿O estarás en el grupo de aquellos que han venido humillados a sus pies en arrepentimiento y fe, reconociéndole como Rey de Reyes y Señor de Señores? Hace unos años, un filósofo de la ciencia llamado Norwood Russell Hanson escribió un ensayo explicando la razón de su ateísmo. Y en un lugar de este ensayo, él hizo la siguiente declaración con la que ahora concluyo. Supongamos que el próximo martes por la mañana, justo después del desayuno, todos nosotros los habitantes de este mundo somos puestos de rodillas por un trueno estruendoso y demoledor. Remolinos de nieve, las hojas caen de los árboles, los edificios se destruyen y las torres se caen. El cielo está en llamas con una misteriosa luz plateada. En ese momento, mientras todas las personas de la tierra miran hacia arriba, los cielos se abren, las nubes se separan, revelando una increíblemente inmensa y radiante figura de Zeus que se eleva sobre nosotros como un centenar de Everest. Frunce el ceño sombríamente mientras un relámpago juega en las facciones de su rostro de Miguel Ángel. Luego señala hacia abajo, a mí, y exclama para cada hombre, mujer y niño que escuche: ya he tenido suficiente de tu aguda inteligencia lógica y de tus observaciones en asuntos de teología. Norwood Russell Hanson, te aseguro que ciertamente existo. Si llegara a ocurrir un evento tan notable, yo por mi parte ciertamente estaría convencido de que existe Dios. ¿Sabes una cosa, mi amigo? Nuestro Señor Jesucristo se adelantó por 2000 años a Norwood Russell Hanson y a todos los que piensan como Él, porque eso es precisamente lo que sucederá
cuando nuestro Señor Jesucristo regrese en gloria, en las nubes del cielo. Eso es exactamente, las nubes se separarán, los cielos se enrollarán como un pergamino, y todo hombre, todo siervo, todo libre verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Pero ¿sabes qué, mi amigo? En ese momento habrá terminado para siempre toda oportunidad para el arrepentimiento. El tiempo de gracia y de misericordia es ahora. Es ahora. ¿Seguirás del lado de Caifás y de los miembros del Sanedrín, o vendrás hoy a Cristo arrepentido de tus pecados y confiando únicamente en Él